la idea es, dentro de la clase de hoy, hacer una diferencia entre relajación, concentración y meditación. Si bien es como simple por allí hacer la diferencia, creo que pueden aparecer determinadas dificultades a la hora de trazar una línea concreta entre una y otra en un momento, o la utilización de una u otra. Bueno, allí se van sumando más. Entonces esa es una de las cosas. Y la otra es poder, dentro del tema relajación, hacer una serie de explicaciones con respecto a cómo abordo yo el tema de la relajación. Largamos entonces con definiciones como muy simples, muy simples en cuanto a estas tres cosas: relajación, concentración y meditación. Entiendo por técnica de relajación una técnica donde uno va a buscar estimular una parte del sistema nervioso para hacer descender la actividad nerviosa y con ello la actividad muscular. Entonces simplemente estamos buscando relajarnos. Hay algo particular que suele pasar en las clases o que me solía pasar hace muchos años, y lo sigo contando como si fuera actual, pero no sé si realmente pasará entre los alumnos, que uno dice: me relajé tanto que me dormí. Y otro le dice: la relajación es un proceso consciente. Medio así como una lucha entre egos hay en ese momento. Entonces, de alguna manera las dos cosas son ciertas. Y la persona que comúnmente no se duerme, es que logró relajarse. Y por otro lado es cierto que la relajación como proceso evolutivo es consciente. Una persona de 60 años, si duerme 8 horas diarias, ha dormido 20 años, ¿no? ¿Han sacado esa cuenta? Una persona de 60 años ha dormido 20 años. Ahora, ¿quiere decir que una persona de 60 años duerme mejor que una persona de 20 porque tiene mucha más experiencia? De alguna manera, la evolución en los entrenamientos se basa en colocarnos desafíos. Si yo, por ejemplo, yo ya llevo casi 40 años de conducir auto. Aprendí de chico, entonces llevo 38 años de conducir autos. Después de que vos conducís 5 años y conducís en el centro de la provincia aquí de la ciudad de Córdoba, ya no desarrollás más la capacidad, a no ser que aparezcan nuevas exigencias. Una persona como yo, que hace 38 años que maneja, no maneja mejor que una que, no necesariamente maneja mejor que una que hace 5 años que maneja. Ahora, si yo, por ejemplo, me fuese a Buenos Aires durante 2 o 3 meses y manejo en Capital Federal, a lo mejor vengo con otras habilidades, porque la idea es como ponerse a prueba. Un entrenamiento, entiendo yo, que es la capacidad de adaptación de la persona. Se pone en determinadas circunstancias, logra adaptarse a eso y así de a poquito va desarrollando determinadas habilidades. Entonces, en relajación, la idea es que para que haya un avance en relajación va a tener que haber nuevos desafíos. Y esos desafíos se pueden especificar en forma muy concreta, que dentro de el trabajo de relajación lo usamos como habilidades generales y habilidades específicas. Entonces, por ejemplo, una persona, para poder relajarse, va a tener que hacer una técnica de relajación. Y para ser eficiente en la técnica de relajación, va a tener que
poder concentrarse. Una mente dispersa en forma continua no logra hacer una técnica de relajación, y por no poder hacer una técnica de relajación no logra mejorar su capacidad de relajación. Entonces resulta que la concentración, que va a ser el segundo aspecto del que hablemos, va a ser una habilidad necesaria para las técnicas de relajación. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces yo, supónganse, lo teatralicemos un poco. Me siento en la silla, voy a hacer una técnica de relajación autoinducida, es decir, que voy a imaginar que cada parte del cuerpo se afloja, me siento y en pensamiento, yo lo hago en voz alta para ustedes, digo, relajo los dedos de los pies, relajo los pies. Uy, ¿cómo me duelen los pies? Claro, lo que pasa es que hoy he caminado muchísimo, ¿no? Y ya ahí sería lo que en latín se llama irse a la mierda, ¿no? Ya me desconcentré, me fui al carajo y ya la técnica no va a dar resultado. Entonces la concentración en el arte de la relajación se considera una habilidad específica para el desarrollo. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, en relajación, otra habilidad específica es, disculpen, general, es el logro del registro de relajación. Registrar, que con los de el instructorado de meditación vamos a trabajar de una manera y con los de yoga clásico de otra manera, pero uno va buscando registrar la sensación de relajación. ¿Por qué? Porque la técnica autoinducida supone que yo evoco un registro y que un registro es más fácil de evocar en la medida que más fiel esté. Entonces, supónganse que yo tengo que recordar el color rojo o tengo que recordar un perfume que alguna vez percibí en una galería del centro donde se acercó una chica, un chico y me hizo probar un perfume. No le sé ni el nombre al perfume este. Que yo lo evoque es bastante complejo, a no ser que tenga una habilidad muy particular en cuanto a los aromas. Entonces, fíjense si se comprende eso ahí. Que un registro es más fácil de evocar mientras más fiel es. El problema es que la mente reemplaza por imágenes complejas un registro que debería venir de un sentido en particular. ¿De qué sentido tendría que venir la sensación de relajación? ¿Qué dicen ustedes? 3.1. ¿Cómo? No venimos bien con el internet, che. Sensación de relajación, no alcancé a escuchar porque se cortó. Si alguien fue amable de contestar por ahí, me contesta de nuevo. Kinestésico, por ejemplo. Sale de acá del balcón. ¿Qué dice otro? ¿Alguna otra palabra que aparezca ahí? Bien, resulta que sería específicamente el senestésico. Kine tiene que ver con movimiento de los segmentos y la postura, ¿no? Si bien va a haber una postura que tenga que ver con lo relajado, pero la sensación propia de la relajación, así como de la tensión, sería senestésico. ¿Comprenden bien? Levante la mano a aquel que no comprende y necesitara que expliquemos un poco más la diferencia entre kinestésico y senestésico. Bien, dentro de kinestésico tendría que ver, o vamos a aislar ahí, lo que tenga que ver con el posicionamiento de los segmentos o el cambio de posicionamiento. Lo que a veces se hace confusión es porque como la musculatura es parte del aparato locomotor, lo solemos poner
sin darnos cuenta en kinestésico. Pero si yo, por ejemplo, ahora les pido que ustedes me den un dato kinestésico, sería, por ejemplo, tengo los hombros adelantados, estoy derecha o estoy curvada, o tengo el hombro derecho más abajo que el izquierdo. Siempre estaría mostrando posicionamientos, acomodamiento de los segmentos. Solo ese dato es. Y el movimiento, porque el movimiento sería el cambio de posición. En cambio, todo lo otro quedaría dentro de lo senestésico. Yo creo, soy bastante ignorante en terminología, que lo kinestésico es un senestésico específico. Es un dato senestésico que aislamos, particular. Así como podríamos aislar el visual. Son todos senestésicos, ¿no? E inclusive entiendo yo desde mi ignorancia que el mismo pensamiento es una sensación senestésica muy sutil, muy evolucionada. Pero en sí es como que todo sería senestésico, aún el ambiente exterior. Porque uno nunca palpa el ambiente exterior, sino que cuando yo toco algo, siento la mano tocando ese algo. Y la información de cómo se siente la mano me hace sacar una conclusión del ambiente exterior. Entonces, cuando yo estoy tocando la silla, yo estoy sintiendo el cuerpo que toca la silla. En sí no siento la silla. Si de repente alguien me pone una lapicera ahí, atrás en el espaldar, yo siento que está la lapicera y digo que siento la lapicera. Después saca la lapicera y pone un palito del mismo grosor y yo digo que está la lapicera. En sí nunca sentí la lapicera, sino que sentí como mi piel se curvaba ante un objeto de cierta rigidez. Y ni siquiera siento la rigidez, sino una información que después me acostumbro yo a que represente la rigidez de un objeto, ¿no? No sé si es mucho para las 9 de la mañana de un sábado todo esto, ¿no? Entonces, la idea sería que uno pueda tener un registro senestésico. Y en la relajación, para recién hacer una técnica de autosugestión, mi alumna debería tener concentración y registro. Porque si yo le digo, sentimos en los pies la sensación de relajación, está evocando una sensación para transmitirla al cuerpo. Una de las cosas que más vamos a trabajar cuando queramos profundizar en relajación es el logro de registros. Porque no se puede buscar algo que no se sabe cómo es. Y olvidar cómo es algo es como no conocerlo. Entonces, cuando uno trabaja con una persona que tiene serias dificultades de relajarse, lo toma, le hace masaje en el brazo o en la mano. Yo ando viendo cómo vamos a practicar esas cosas este año porque estaban para practicarse en el curso de meditación. Y bueno, con esto del coronavirus se ha hecho un lío con esto. Pero pruébenlo ustedes con un masaje afectivo. En un momento le agarran la mano a alguien y le acarician la mano y le tocan la mano. Presionan en la palma de la mano con el pulgar un rato largo. Le aprietan suavecito cada dedito, dedo por dedo, un ratito. Y la sensación de relajación que llega, el registro es grandioso. Cuando la persona logra ese registro, potencia su técnica de relajación. Porque tenía, y acá quiero que profundicemos un poco en el tema mental, tenía reemplazada la imagen senestésica por un complejo
o un registro complejo de otros sentidos. Resulta que el sentido de la vista parece ser, desde mi ignorancia, que influye muchísimo en la mente. Se graba de una manera muy particular, al punto que hay una cantidad de actividades que uno hace con un fin senestésico, pero registra el estímulo exterior en forma visual que generó esa sensación senestésica. Este es el clásico de ir al campo. Yo voy al campo generalmente por una sensación senestésica, pero queda en mi mente lo lindo que es ir al campo. Hay un momento, hay un video de este místico actual, ¿no? Que es el Sadhguru ese, que es como tan simpático para decir algunas cosas, por lo menos a mí me cae simpático, que se ríe así, se le mueve el cuerpo cuando se ríe, ¿verdad? Que él pregunta dónde está él y hace ese truco, ¿no? Que es bastante común ese truco, ¿dónde estoy yo? Y él dice, yo no estoy acá, estoy adentro de ustedes. Y suena místico, pero en sí es científico. Ahí vos nunca me has visto afuera, siempre me ves adentro. O sea, es un registro que uno tiene adentro el verlo ahí. Por supuesto que él, desde el punto de vista del mundo físico, está ahí. Pero en sí mi percepción es un proceso interno. Es como si hubiera un espejo. Hay un espejo con el cual acá yo miro la pantalla, acá lo estoy viendo a Juan en este espejo. Entonces, si bien yo puedo decir que Juan está allá, también se puede decir que Juan yo lo veo acá, está en el espejo. Ese espejo está adentro nuestro. Entonces uno siempre lo ve adentro. Es sumamente interesante porque en ese espejo se modifica lo que está afuera. Entonces nuestra subjetividad es posible estudiarla acá en el espejo. Por eso es muy interesante esa propuesta, ¿no? Ahí. Entonces, cuando yo voy a la sierra, siento la sensación senestésica. Pero a mí me queda, qué lindo que es ir a la sierra. Entonces es parecido a que yo me como un helado de chocolate en las sierras y hasta que no voy a la sierra no vuelvo a comer helado de chocolate. ¿No lo busco en mi ciudad? Bueno, la relajación es parecida. Yo ando deseando la relajación que me da ir en carpa o en cabaña a la sierra y no cierro los ojos como un pelotudo, cerrar los ojos un ratito y respirar para aflojar el cuerpo. Porque ha quedado ese registro de relajación como oculto detrás de un complejo, de un registro complejo lleno de registros de todos los sentidos, ¿no? Eso es lo que quería explicar ahí. ¿Había preguntas o algo? Bien, ya estaría Juan ahí. Va, métele. Se escucha muy, muy bajito. Fíjate si hay algo que... Ahí apenas se escucha. Dale, a ver si te entendemos. Cuando hablas de registros, estás involucrando, me imagino, la mente y en las percepciones también mente, intermediando, o puede ser una percepción directa, una percepción nueva, o por ejemplo, le decía al alumno que siente y perciba una parte del cuerpo que quizás nunca la percibió. ¿Se involucra la mente también ahí? Bien. Como que no hay divisiones tan precisas, pero las hacemos como para que nos podamos entender, ¿no? Hay una división entre percepción e interpretación que solemos hacer. En el curso de meditación hacemos así, ¿no? Percepción e interpretación. Es como... no es real toda esa división, ¿no? Porque siempre, para que haya percepción, hay una interpretación por parte de la mente. Entonces yo junto
por ejemplo, el filo de la mesa, la rigidez de la mesa, para que cuando yo la toco, me dice que es la mesa. Cierro una interpretación. Aun cuando la vea con la vista es igual esto, ¿no? Siempre hay una interpretación. Lo que pasa que cuando hacemos la división entre percepción e interpretación, a la palabra interpretación acá le estamos hablando de una percepción ya totalmente recreada a través de registros anteriores. Y en ocasiones fantasiada, ¿no? Se la recrea con, si le agregamos más, con la necesidad de que algo sea de determinada manera. Entonces, la primera vez que un niño toca una mesa, si vamos por esta teoría que yo no puedo explicar, la primera vez que un niño tocara una mesa, su mente interpretaría para cerrar ahí. No hay recuerdo anterior, no hay evocación, pero en sí tiene un aparato que se llama mente, que es capaz de sacar una cuenta entre 2 o 3 sensaciones y armar algo. Entre la temperatura, el volumen, el peso. Ahora bien, tratemos de imaginarnos esto así nada más. La siguiente vez que la persona alza eso, ese niño, ya está haciendo lo mismo más el samskara de la vez anterior. Entonces ya ahí hay otro nivel que podríamos decir que la percepción, entre comillas, ya cada vez es más interpretativa. Pero resulta que como es imposible no sumar a esa percepción de esa caja la sensación emocional del primer momento, es posible que la persona, con el deseo de sentirse bien, empiece a hacer una suerte de masturbación de aquella sensación emocional. Entonces, por ejemplo, en una situación más compleja, me encuentro con alguien y esa persona me es muy agradable. La primera vez. La segunda vez, ya no solo que me es muy agradable, sino que recuerdo la vez anterior. Entonces ya se me está poniendo en el medio. Ya es mitad recuerdo, mitad interpretación de las sensaciones presentes. Y la tercera vez, yo vengo muy cansado, mal por algo, y tengo unas ganas de ver a esa persona que me gustó. Entonces ya el deseo de que eso sea así, no solo el recuerdo y la interpretación ahí de la mente. Entonces esto es extremadamente complejo. Pero sí podemos irnos a cosas simples. Me parece bárbara y muy válida esta circunstancia que nos pone Juan ahí, donde es posible que una persona, por ejemplo, no logre percibir bien la zona, por ejemplo, cuando le hacemos hacer Ardha Uttanasana, flexiona las caderas tratando de dejar recta la columna. Y la persona, por más que le decís vos, endereza, no endereza, vas y le tocas la sifosis y endereza. Más allá de todo este quilombo de lo que es la interpretación, ahí sencillamente podríamos decir, percibió la zona. Se encuentra con la zona. Aun cuando los procesos sean tan complejos y la persona recordó la zona porque de chico la sentía. Bueno, podemos quedar en sintió la zona. Es un recurso muy válido que por ahí conviene no hacerlo tan complejo, no hay, por más que sea tan complejo el proceso, es decir, sintió la zona. Entonces, en esto de la relajación,
vamos a plantear así como de decir, le ayudo a percibir, a lograr una percepción concreta. Después, si nos volamos un poco más, ¿no? Parecería ser también desde otra teoría que la única percepción que uno logra sin la mente esa es la percepción de totalidad en meditación. Porque a partir de eso, cuando la mente tiene que entrar a clasificar, ya empieza un proceso muy intelectual. Entonces, en sí, dentro de esa mente silenciosa, por ejemplo, a un artista marcial le es posible defenderse sin pensar qué era eso que venía. Si un puño, un ladrillo, es como que no clasifica. Yo he visto a personas accionar en... Mi mamá, por ejemplo, ella se asustaba, veía una araña o algo y gritaba y quedaba anulada. Y yo le he visto funcionar en un accidente, no se los voy a contar ahora, es muy fuerte, tratando de traducirlo, y hacer bien todo, pero con un comportamiento extraño. Se veía de afuera extraño. Y estoy buscando traducirlo para no decir cómo fue. Entonces, extraño, y después yo preguntarle qué pasó ahí, cómo funcionó tan eficiente, y preguntarle por qué era extraño el movimiento. Y ella no estaba ayudando a una persona, estaba agarrando una cosa. No se acuerda. No estaba en esa situación ahí. Era bastante particular ahí cómo funcionaba. Entonces hay veces que hay como una conexión con algo. En el arte marcial vos solucionas algo sin pensamiento. Y en meditación uno tiene una percepción de la globalidad. Por ahí, si vuelven a ver, yo en algunos cursos les he mostrado un video de una doctora que ha tenido un derrame cerebral. Y ella explica ahí, porque ella experimenta cómo al anularse el hemisferio izquierdo, que es el que saca las cuentas y divide y clasifica, ella logra tener una sensación que otros tenemos en estado meditativo. Porque se le anuló la capacidad de dividir, la capacidad de clasificar, que es totalmente necesaria para que salgan las palabras. Y es re interesante ese video porque ella, cuando se le empieza a anular eso, ve los números del teléfono y no distingue qué son. Y no puede hablar. Para hablar hace falta clasificar, dividir. Entonces está lo otro atrás. Ahí, entonces, por ahí se habla de que la única percepción directa que uno podría tener es eso. Que es, de alguna manera, lo más grandioso que uno tiene también. Entonces, con respecto al tema relajación, la idea muy interesante es ir generando registros que pudieran ser evocables. A veces decimos que es como ampliar la carta de posibilidades que tenemos. Como que a veces nos olvidamos de toda la amplia gama de sensaciones que podemos tener. Eso es sorprendente. A mí me sorprende no solo el grado de sensaciones, sino que vos pasás sin hacer asanas, qué sé yo, 3 o 4 meses. Un día vas a clase, te hacen hacer respiración abdominal y te emociona. Te aflojas un poco y surge una sensación de emoción, ¿viste? Es otra profundidad para percibir la vida. Es sorprendente eso. Bueno, entonces con respecto al tema de relajación,
la concentración sería una herramienta más. Hablamos un poco de relajación como para ir profundizando eso. Cuando trabajemos en respiración, relajación y meditación, en el profesorado que estamos haciendo algunos, vamos a profundizar esto de los registros y por eso es que estaba este tema de masaje y cosas, porque la idea es hacerle sentir a la persona estas cosas. En cambio, los que estamos haciendo yoga clásico, la idea es que en todo este proceso de canalizar la energía raya y hacer el vinyasa krama ese, la persona a través de tantos estiramientos de las asanas y todo, tenga la sensación de shauka, un shauka profundo, y ese sería el registro. En los dos casos es el mismo. Nada más que, por ejemplo, en RRM, en el profesorado de relajación, respiración y meditación, vamos a tomar una persona que por ahí no es capaz de trabajar continuamente en Hatha Yoga. Entonces vamos a abordarla haciéndole un buen masaje en el hombro, asegurándonos de que tenga el registro. Para que en clases posteriores, cada vez que le decimos relajar, nos hemos asegurado de que tenga el registro. Así vamos a trabajar en RRM. En cambio, en yoga clásico vamos a intentar tener una profunda experiencia de shauka, de limpieza. La próxima vez que hablemos de relajación, nos vamos a dedicar a algo que ya estamos viendo con los que están haciendo presencial y que yo voy buscando a través de estos videitos que les voy subiendo por ahí a los de RRM, que es una relajación en estado raya, una relajación en estado tamas y una relajación en estado sattva. Pero eso queda para un próximo encuentro. Porque quisiera ir ahora a la diferencia entre las tres cosas que vamos a hablar hoy. Relajación, concentración y meditación. La concentración aquí la veíamos como un requisito para las técnicas de relajación y ahora lo ponemos al revés. Que la relajación, al darnos serenidad, nos da concentración. Entonces acá quiero mostrarles algo, ¿no? Por ejemplo, una persona de 40 años, una edad intermedia, tendría un estado orgánico, un estado aeróbico, que deriva de su salud corporal. Y un estado aeróbico que podría venir de un entrenamiento específico. Por ejemplo, creo yo que no es común que una persona de 40 años pueda correr 10 kilómetros con una sensación agradable si no se ha entrenado para ello. ¿Entienden lo que digo? Vos, Juan, no entendés de esto todavía, pero ya vas a entender. Entonces, Damián tampoco, Damián le debe faltar ahí un trecho. Poquito. Entonces, resulta que hablaríamos de que una persona de 40 años saludable debe entrenarse para llegar a correr 10 kilómetros sintiéndolo como una actividad agradable. Si no, sí la va a poder hacer toda persona de 40 años saludable, que no tenga problemas articulares o cardíacos, va a poder correr los 10 kilómetros, pero le va a doler todo. Ahora bien, habría una cantidad de kilómetros que puede trotar, suponete vos 10 cuadras, para que no lo exageremos, 10 cuadras, que van a depender de su salud orgánica, no de un entrenamiento. Y que si de repente, por ejemplo, tiene anemia o le agarra una gripe bárbara, va a notar cómo no puede trotar los 10 kilómetros.
Y cuando se recupere va a trotar los 10 kilómetros de nuevo. ¿A qué voy con esto? Que hay un grado de concentración que deriva de nuestro estado de serenidad. Y hay un grado de concentración que deriva de un entrenamiento específico. Entonces, ese kilómetro que se daba en el trote sería relativo a poder atender a una persona que te habla sin distraerte. Que puedas ponerte a escribir algo sin desconcentrarte. ¿Me siguen? Pero por ahí, si yo digo que voy a atender a la palma de las manos durante 30 minutos sin desconcentrarme, sería más parecido a correr 10 kilómetros. Sería un entrenamiento más específico en concentración. ¿Por qué estoy hablando de esto? Si bien es relativo todo esto que estoy diciendo. Es un ejemplo solo para mostrar que la relajación sería en algunos casos un trabajo para lograr concentración. ¿En qué casos sería? Y en los casos de estrés. Viene la persona con un alto nivel de estrés, no lo sentes a atender a la palma de la mano. No lo obligues a eso si viene pasado de estrés. Hacele masaje en la pata a la primera clase. Ayúdalo a respirar, que estire. Y si él estaba en menos 10, y subirá a menos 5. Es un proceso más terapéutico que de entrenamiento. Entonces estamos hablando hoy de relajación, concentración y meditación, y dijimos que la concentración va a ser un requisito para las técnicas de relajación, pero que también en determinado momento de la persona la relajación va a ser un requisito para la concentración. ¿Qué hazañas, qué logros tendría con la concentración una persona sana? Y nos queda la duda por el grado de estrés que vivimos las personas que creemos que somos sanas. Te queda la duda de alguna manera. A lo mejor estás viviendo en la ciudad, sos feliz, te sentís sano, pero ves 2 horas de tele o 2 horas de celular y te consideras sano y de repente te toca irte al campo y no tener tecnología, y dentro de 6 meses te das cuenta que lo que vos creías que era normal, no era normal. Y podés ir muy por arriba de eso. Por eso les planteaba yo que ese kilómetro que yo digo es relativo, pero era para poder explicar que hay veces que uno está muy por debajo de las habilidades que tendría con solo estar relajado. Si uno estuviera relajado tendría cierto nivel de concentración, y por lo tanto cuando trabajemos a alguien que no tiene nada de concentración pero está pasado de vuelta, el viñasa crama, la concentración será la relajación. Entonces, diferencias, similitudes y contactos entre relajación y concentración. Vamos ahora a la diferencia entre concentración y meditación. Recordemos que estas son palabras nada más. El chiste es tomar registro. Diríamos que hay 2 diferencias concretas, ya las hemos hablado, pero las vuelvo a traer de nuevo. Hay 2 diferencias concretas que por lo menos en Ahimsa Meditación hacemos entre concentración y meditación. 2 diferencias. La primera sería que la concentración, valga la redundancia porque lo quiero decir así a propósito, la concentración es concentrada y la meditación no. La idea es que hagamos una diferencia entre los términos disperso y distraído. La meditación sería dispersa,
amplia, dispersada, expandida, sin que disperso sea algo negativo. El niño comúnmente, sin idealizar demasiado a los niños, porque a veces tienen más problemas que nosotros, pero los niños comúnmente son dispersos. Y a los fines de determinada teoría o objetivo, la dispersión se muestra como negativa. Porque sí, quiero que estés 6 horas en el cole, con 3 recreos en 6 horas, y te concentres en una cuenta matemática que a vos no te interesa. Entonces, si sos disperso, a los fines de que logres las 6 horas con 3 recreos nada más, y es negativa tu dispersión. Pero la dispersión no sería necesariamente negativa. Sería inadecuada, ineficiente para determinadas tareas. Ahora, cuando yo hablo de distracción, por ahí es salirme de algo e irme a otra cosa. Yo me distraigo. Entonces, por ejemplo, la tele es una distracción. ¿Pero por qué? Porque lo estoy haciendo como catarsis. Me cagué a palo laburando y ahora me distraigo. Pero si la tele te gusta, concéntrate en la tele. Me gustan los programas de Chimento, me concentro en el programa de Chimento. Pero no, está funcionando como catarsis, porque es tan exigente mi laburo. Yo cuando me concentro mucho, después tengo 2 posibilidades de equilibrio. O salirme de la mente en la meditación, o darle el opuesto a la mente, que es la distracción. Entonces, hay un momento en que uno ve tele como catarsis o distracción opuesta a la concentración que ha hecho. Alguna vez me contaba un amigo que había estado en un país, no me acuerdo si era nórdico, europeo, donde era, que él me decía, me llama mucho la atención que las personas allá, los obreros, no hacen bromas mientras trabajan. Trabajan todo el día, no hacen una sola broma. Después, cuando salen del laburo, se juntan en un bar, chupan y ven un tipo que hace stand-up. Y se cagan de risa ahí. Es re interesante porque esa cultura, si es cierto esto que me dice mi amigo, está haciendo algo parecido a lo que nosotros hacemos con la actividad física cuando estamos en casa con un montón de control remoto y después vamos a hacer cinta a un gimnasio. Tenés un montón de control remoto para no levantarte y después la reservas toda esa para hacerla en la cinta después, ¿no? Y daría la impresión que estas culturas hacen algo parecido, digamos, trabajamos con seriedad todo el día y después allá nos despansamos haciendo la catarsis allá. Por ahí nuestras culturas como que lo matizan, ¿no? Creo yo que hay una facilidad en este tipo de culturas para la catarsis. Así como hay otras culturas que parecen tener más facilidad para el control. Y que por ahí nos piramos más para un lado unos que otros, ¿no? Ese equilibrio entre estira y zuca creo que les hace falta a todas las razas y a todas las culturas. ¿Arturo? ¿Sí, Estela? Sí, hola, buen día. Una preguntita, me hace ruido, me quedé ahí en esto que la meditación es disperso. Para mí la palabra disperso tiene un significado de, no sé, como de zapping, o sea, ir de una cosa a otra, saltar de un pensamiento a otro, de una acción a otra, o sea, y referirnos a meditación no me pareciera que es el término, se me hace mucho lío, mucho ruido que no logro entender. Está muy bien lo que me decís, pero tiene que ver con las palabras. Acá estaría más adaptada a que si vos cuando le das clase a un niño, le das un mazo de cartas y le decís dispersalos por el piso.
Expandilas. Dispersalos por todo el piso. O le decís, por ejemplo, vos sos un oficial albañil y viene el peón que no conoce el tema, que va a aprender, y le decís, bueno, a ver, agarre el portland y dispérselo por el piso. No sé si está bien usado el término, pero está usado desde ahí. Desde distribuir, desde desparramar. Le saquemos disperso hasta que yo vea la etimología y hablemos de desparramado, aun cuando sea tan rudo por ahí el vocablo vulgar, no rudo. Entonces, la meditación es una conciencia desparramada por toda la realidad. No es una conciencia concentrada. En ese sentido está disperso. Pero la dejemos picando ahí hasta que cada uno de nosotros por ahí cuando termine esta clase se va y busca la etimología y le buscamos la vuelta a la palabra disperso. Profe, Sí. ¿podríamos hablar de amplitud en esto de dispersión? Seguro. En un sentido amplio. Sí. De abrir. Sí, Perfecto. sí. Nada más que yo uso la palabra dispersión a propósito. Entonces está bueno que ustedes me den ahí un vocablo, está bueno, esto de amplitud. El tema es que a veces hay opuestos que se han puesto raros. Entonces, como la concentración ha pasado a ser un valor indiscutible, se la opuso a la dispersión y no a la amplitud. Generalmente cuando se usa la palabra amplitud es opuesta a que sos cerrado. Entonces, la palabra amplitud es como santa. Y la palabra concentración también es como santa. Acá yo le quiero hacer un opuesto a la concentración, como decir, no siempre es bueno estar concentrado. Y por eso juego un poco y los molesto también un poco con la palabra disperso. De todas maneras, entiendo que en determinadas maneras en que usamos en lo cotidiano la palabra disperso, coincide. Porque tiene que ver con amplitud. Pero no cuando estamos haciendo la crítica de una actitud humana, ¿no? Sino de una sustancia que estás dispersando. Yo creo que ustedes me pueden entender, más allá de las palabras, que en uno estamos hablando de centrar y en el otro de abrir, ¿no? Que eso sería lo central para hoy. Y después lo otro, que cuando tengamos más tiempo le seguimos dando una vuelta a eso. Les agradezco mucho. Les va a quedar por ahí una cosita, lo seguimos hablando más. Entonces aquí lo central, digamos, entre concentración y meditación, tendría que ver con que la concentración es atención concentrada. Un punto, un foco. Y la meditación no. Por eso, en determinado momento, van a ver que hay algunos autores, para que lo puedan entender más a esta explicación, que dicen, la meditación es lo mismo que la concentración, nada más que es un estado más elevado. Resulta que vos haces el OM como una técnica de meditación, pero es concentración. Y en un momento se calla el OM. Y resulta que el OM es pensamiento. Pero vos estás usando el pensamiento con un diseño energético particular. ¿Por qué digo energético? Y no digo como soporte de la atención nomás. Ya que sea como soporte de la atención es energético. Pero si vos dijeras caca, 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 tendría un impacto en tus simbolismos que no te daría las mismas posibilidades de armonización si estuviera diciendo caca en forma continua. Y además el tipo de sonido. A lo mejor podría decir ahí y ya es otra cosa. Porque energéticamente genera otra cosa en el sistema nervioso. Pero entendamos que el OM es pensamiento.
Y en un momento, en la meditación con el Om, se disuelve y desaparece. Y quedas conectado con todo. Por eso hay algunas explicaciones de que la concentración y la meditación serían el mismo estado pero más profundizado. No te está hablando de la técnica, ¿sí? Sino del estado ahí. ¿Sí? Juan. ¿Puede ser una diferencia con los dristis? Por ejemplo, el pada dristi sería algo como concentrado y la cash dristi más como de meditación. Sí, hay como unos trucos. Siempre que yo estoy tratando de hacer meditación, no es meditación. Pero hay cosas que se acercan más. ¿No? Hay un juego ahí. Entonces, vamos a la segunda característica que lo diferencia, que va a ayudar a esto, que decimos, una es que la concentración es concentrada, la meditación no. La otra es que la concentración es una acción, un hacer, y la meditación un suceder. Entonces, hay momentos en que uno hace una técnica donde el soporte de la atención es como más amplio. Como por ejemplo no fijar la vista. Pero mientras sea tratar de, es como que le cuesta para que lo definamos meditación. Pero es interesante ahí. ¿Sí? Es como lo que hacíamos el otro día, por ahí a vos no te salió porque estabas muy cerca de la puerta, escuchar el silencio que hay entre mí y los autos. Es como que estoy tratando de escuchar un vacío. Entonces, dos diferencias entonces entre concentración y meditación. La concentración sería concentrada, la meditación no. Hay una experiencia que a veces le va a pasar con algún alumno que parece ser la misma y es opuesta. Dice, profe, yo no me puedo concentrar en la palma de la mano. Pero hay dos cosas distintas. Dice, profe, yo no me puedo concentrar en la palma de la mano porque se me va al ojo, se me va a la rodilla, se me va el sonido de afuera, se me va. Y hay otro que dice, profe, yo no me puedo concentrar solo en la palma de la mano. Cuando estoy en la palma de la mano también siento la respiración. A ese le está pasando algo demasiado bueno con respecto a lo que le pediste. Está integrando toda la realidad. Pero ¿dónde está el chiste? En que no se va de la palma de la mano. Si juego con las palabras de nuevo, con el perdón de Estela Ciria Olivay, me estoy dispersando, pero no me estoy distrayendo. Estoy empezando a desparramar. Entonces, hay un momento en que el alumno trata de concentrarte en la palma de la mano, sola, ¿viste? Y se le va expandiendo la conciencia y atiende a todo. Y cree que le está saliendo mal. Y no. Es un estado natural, se relaja y ya está presente. Y cuando estás presente para todo. Ahí. Entonces esas serían diferencias que por ahí nos hacen un movimiento interno para empezar a tener distintos registros dentro de nuestra práctica. Entonces, hay un momento en que ustedes, por ejemplo, quieren hacer relajación porque necesitan relajarse. Tírense en la colchoneta y si se duermen, cuando se despiertan, si están relajados, bárbaro. ¿Querían relajarse? Listo. Ahora, si te seguís durmiendo, no vas a evolucionar en relajación. Pero
si eso lo podías hacer todos los días a las 8 de la noche y te dormís. No vaya a ser que te flageles con una técnica de meditación. Más vale seguir haciendo todo eso, todos los días eso a las 8 de la noche, porque es un equilibrio para tu día. Y recuerda que si vos le haces sana a tus células, tu concentración sube hasta un punto interesante. Entonces no saques eso de tu día. Entonces sabemos eso. Si la persona viene, hablemos de una alumna posible, viene, no puede dormir, viene sola, no logra dormir, vos le haces hacer relajación, se duerme. Sentate, mira la hora y quédate. Déjala dormir un rato, estás sola. No estás con otros 20, no estás roncando y estás jodiendo al del lado. Estás sola ahí. O no jode. Vos sabés que está fusilada, que no da más. No duerme en ninguna parte, se te durmió ahí mientras estabas haciendo relajación. Dale 10 minutos. Que duerma. Después cuando sale de ese dormir, ya vamos a ver, una relajación sádvica. Que mueva las articulaciones, que disfrute, pero déjala dormir. No hagas que sea como un dogma la conciencia. Tiene que recuperarse, le hace falta dormir, ¿viste? Que duerma. Viene una alumna sola, vos le das en ese horario y están trabajando terapéuticamente. Viene corriendo, ¿viste? Viene corriendo, va a entrar y dice, hoy he andado tan a lo loca, hoy que no he podido ni desayunar, ahí tengo la banana, ¿cómo es? No pude. Bueno, bárbaro, trae la banana. Dale, sentamos a comer la banana. ¿No? Vamos a disfrutar la banana. Ahora que te dé la mitad de la banana por lo menos, ¿no? En la clase ahí. Entonces eso sería entender de yoga ahí. Ah, no, hay que hacer las asanas. No, vamos a comer la banana. Ahora, si todas las clases caen con la banana, ¿viste? A comerla ahí y no van a hacer asanas nunca es otro tema. Pero comer la banana, ahí. Ahora, si vos sos despelotada como profe y nunca lográs desayunar, y bueno, le espera que venga con la banana todos los días, ¿viste? Se comen la banana. Entonces, estos serían aplicaciones que se darían si uno comprende. Si uno comprende, bueno, la relajación es algo sumamente interesante. Después vamos a hablar, en un momento vamos a hacer como una especie de taller entre relajación y ego. Cómo podría trabajar a través de la relajación determinadas cosas del ego. Entonces son cosas interesantes. Recordemos, concentración, buscar concentrarse. Si yo voy a correr 1 kilómetro, porque estoy sano, y 10 kilómetros si me entreno, no salgo a correr enfermo. Me curo primero. ¿A qué va esto en la técnica? No tiene sentido la concentración cuando genere estrés. Entonces la persona está mal. Después, ustedes teniendo cancha ya, no como docente, sino como practicante viejo, uno tiene cancha y se concentra. Porque ya tiene esa cancha. Entonces estás nervioso y el camino para salir de lo nervioso es concentrarte. Pero cuando tenés cancha, ya la concentración es tu principal herramienta de armonización energética. Porque ya tenés dominio, entonces la aprovechás. ¿Sí? A eso. Y en cuanto a meditación, esto de que la meditación sucede. ¿No? La meditación sucede. Ya lo vamos a ir viendo. Decir esto puede ser muy estresante para algunas personas. Porque tener que esperar que suceda es un quilombo. Decir, vos, al final de cuentas, ¿qué me estás hablando? ¿De iluminación?
Entonces hay una serie de tretas que hacemos. En Hatha Yoga hacemos todo el viñasa para tratar de dejarlo en un equilibrio energético ideal y que ahí suceda y que tome registros que después le son posibles engancharlos en otro lado. Vamos a hacer lo mismo con meditación. Buscamos una serie de estrategias energéticas para dejarlo ahí sin apuro, como viviendo el presente. Entonces, una cosa es que algo suceda y otra cosa es que yo no pueda hacer nada para que suceda. Puedo hacer un montón de cosas para que suceda. Va a haber un lío ahí que queda para otra clase, que es entender cómo viene la mano con eso. Porque yo tengo que hacer algo para soltar el control. Y hay un juego ahí que puede ser confuso. ¿Cómo voy a hacer algo yo para soltar el control si hacer algo viene del control? Entonces eso es algo que cuando uno lo intelectualiza te rompe la cabeza. Entonces eso va a quedar picando para otra vez. Y después en otra clase veremos la diferencia con respecto a Samadhi, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre meditación y Samadhi? Ahí, ¿no? Bueno, espero que queden algunas cosas en claro. Ando como muy jugado y voy metiendo cositas en cada lugar así. Se van a empezar a hacer una serie de clases presenciales que no van a tener que ver con profesorado específicamente. Porque tengo muchos problemas de organización. Las personas se anotan y no van. Entonces hay un lío. No estoy criticándolo, o sea, no, por favor no se sientan mal ustedes si han sido ustedes lo que les ha pasado. El tema es que esto es una realidad. Yo anoto 10, tengo 2. Y ahora, cuando yo tengo 2, yo podría haber hecho en otro salón, donde la municipalidad sí me deja trabajar con 2. Pero yo suspendí otro curso porque eran 10 para el salón grande. Entonces, fíjense, esto es muy importante. Los 8 que faltan tienen sus razones para faltar, pero el problema lo tengo lo mismo yo. Entonces yo le tengo que encontrar la vuelta. Entonces cuando yo digo esto, el otro me dice, mirá, se me enfermó mi vieja. No me importa eso. Si te hubieras quedado en la esquina con una mina o un mino besándote, a mí me da lo mismo, estoy contento, vos estás feliz besándote ahí en la esquina de Salguero y Entre Ríos. ¿Sí? Ahí. No hay ningún problema, a mí no me hace rollo eso. El tema es que yo tengo que diagramar para esos 2. Entonces, va a empezar a haber una serie de clases para los del instructorado también, donde a lo mejor hacemos postura de equilibrio o tal cosa, para que vayamos teniendo vivencias, aun cuando no sea el tema específico. Entonces yo aviso. Ahí va Mariela. Ahí va María. Entonces yo aviso. ¿Por qué aclaro esto ahora? Porque, yo no voy a ir a esa clase, me voy a perder de algo del profesorado. No, es para aumentar registros, es porque necesitamos práctica. Entonces el que puede ir va. Pero no es algo que yo quede atrapado en que si habría algo para el martes a la mañana y ustedes no pudieron ir, yo tengo que grabar un video de eso, o tengo que generar una clase en vivo de eso, de ese tema en particular, porque si no ustedes sienten que pierden algo del curso. Son cosas extra para tratar de reemplazar la práctica que nos está faltando. ¿Pero por qué las hago así? Porque si ustedes no llegan a poder ir, vale para los del instructorado. Entonces yo pongo una clase donde me entran 10, anoto 12 por la duda, si me caen 6 zafamos, y eso lo puedo hacer mezclando los cursos. En cambio, si doy un tema muy específico, no me sale.
Entonces vamos a ir haciendo esas cosas. Yo aviso, quédense tranquilas si no pueden ir. Porque no es que, no estoy viendo un tema específico del curso. Quédense muy tranquilos. Mariela. Sí. No, yo te iba a preguntar, ya sé que depende. Se me cayó el campo. Sé que depende de, digamos, de lo que te digan la mayoría de cuando tienen disponibilidad o de tu disponibilidad, pero si podría ser a la noche o los sábados, en lo posible, y si no, trato de arreglármela, que igual no me la pude arreglar el otro día porque, bueno, tenía que trabajar ayer. Sí, lo tengo muy en cuenta eso. Abito, ¿podemos minimizar lo que jala de mí? Sí, lo tengo muy en cuenta, sí. Sí. Lo tengo muy... Es más, digamos, el horario de la noche es el horario más fácil para la mayoría de la gente, en general, así, ¿no? Lo que hace que las clases en vivo las haga a la noche, generalmente. Por eso. Entonces, hay una serie de cosas que hacen que no... Bueno, la contestación sería, sí, lo tengo en claro hace rato eso. Pero no ha salido. ¿Sí? No ha salido. Así que voy viendo. Lo que se va pudiendo ahí. Vamos a ver, es una nueva estrategia. Si bien acá en la ciudad de Córdoba, por lo que sea más lejos, hay un cambio para la semana que viene ya. Desde el punto de vista de legislación, de los límites. Entonces vamos a ir viendo cómo se va dando eso. ¿No? Ahí. Así que bueno, gente, yo los dejo, me voy a dar clase al salón ahora a gente del instructorado. Yo ahora estoy en mi casa acá. Y me voy al salón a dar algo de instructorado que es a las 11. Por favor, me es importante, creo que es importante para el curso, para los que son de RRM, las 3 técnicas estas, que pasé de meditaciones, de ejercicios premeditativos. Y los de yoga clásico, lo que estamos haciendo antes del pranayama. Aun cuando no estuvimos haciendo el pranayama del principio, practicar un poquito de esto porque estos son los registros que estamos haciendo con los que van a clase. ¿Algo más, gente? Una última duda y te dejo ir. Cuando dijiste de las técnicas esas en estado de relajación, en distintos estados, cuando la persona está muy rayásica, tamásica o está más equilibrada, esas se van a publicar, ¿no es cierto? Sí. Porque no las encontré, no. ¿Esas no las pusiste o las pusiste y no las vi? No, tienen que ver con lo vivencial. Es lo que hicimos cuando vos fuiste a clase. El día que vos fuiste a clase, marcamos eso. Pero es algo que todavía no está en ejercicios ahí. Les cuento cómo es la cosa, digamos. Yo año a año, yo abro un curso en el cual yo voy a ir generando el material mientras doy el curso. Y es un orden que yo llevo para generar el material año a año. Y este año, en marzo, quedé en esa situación en todos. Quedé en todos los cursos. Entonces, todo lo que he grabado de meditación se grabó este año. Todo lo que he grabado de todos los profesorados se ha grabado este año. Y en Hatha Yoga hay un trabajo igual. Digamos, ustedes ya no están en el instructorado de Hatha Yoga, hay un trabajo igual de cantidad de videos. Entonces yo voy así como un arquero de fútbol, tratando de atajar. Entonces se van haciendo los videos de a poquito ahí. Así que hay cosas que todavía no están ahí, pero ya van a estar, yo creo que fin del 2021 terminamos de grabar. No, es broma eso, vamos a terminar bien con el año. Bueno, gente, muchísimas gracias, que anden muy bien. Muchas gracias, chao chicas. Chaucito, chaucito, chao, que anden muy bien. Chaucito, chao.